Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, ahora sí, ya oficialmente estamos en territorio argentino, en Buenos Aires. Bueno, algo que me pareció muy chocante fue que cuando vinimos y fuimos a, cambiar dinero, comprar, fue el tema de, como todos saben, el tema de la inflación. Después de un año de estar afuera, ausentados acá en el país, estamos en Italia, venimos después de un año y el cambio es terriblemente abismal y sigue creciendo la brecha de la moneda, por ejemplo. Nos pareció bastante chocante, bastante fuerte ese tema, y por eso ahora quiero ir al supermercado, cadena de supermercados que es nacional, que es de Argentina, para ver la realidad de los precios, y no voy a uno de cadena internacional porque por ahí los precios son un poco más elevados, entonces por ahí conviene ir a una cadena nacional, que en este caso es el supermercado Coto. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Nos arrancamos por la papa blanca, 699, que sería más o menos al cambio este está en 7.49, serían 75 céntimos, y la papa serían 70 centavos, 70 céntimos. Tenemos pan lactal, Bimbo, que sería uno de los más caros, 1267, sería 1,26 € más o menos. Yo te lo hago al cambio de euro, ¿no? Porque está más o menos 1000 y algo, 1000. Acá tenés otros más baratos, 744, que son 74. Este que es grande, pan lactal, casi 500 gramos. Una pasta, ñoquis de sémola, 750 pesos argentinos. Son 75 céntimos aproximadamente. ¿Qué tenemos acá? Un pack de 3 pizzas, 985. Vamos a calcular €1 más o menos. Ravioles, 914. Pasta fresca, 500 gramos. Queso crema, tenemos de 650, light, 704. El final, este que está bueno, sale 1054. Ah, bueno, es light, no, este no es. ¿Cuál era él? Este. 704. Galletitas tenemos de todo precio también. Las Oreo, que es un precio universal, que son una marca universal, 620. Estas Ferragusi, galletitas dulces, 170 gramos, son chicas, 306. Y estas así con membrillo, 8,69. Acá ya tenemos otra variedad. Los que conocen las Don Satura acá están 300. Cuando nos fuimos estaban 60 más o menos, no recuerdo bien, pero son riquísimas. Para el que no las conoce, son riquísimas, son bizcochitos de grasa, entonces, así de grasa, muy recomendable. Desodorantes, acá tenemos diferentes marcas. Rexona, 1137. Estos Axe, 800, 500. Hay de todo. Shampoo, acá tenemos el VIP a 2070. Se da, bueno, tenemos ofertas también de todo tipo, todas las marcas. Faltantes no hay. Leche larga vida, 730.
Acá tenemos otra sachet de cartón común. $6.56. Varias marcas. Sección carnes. Bife ancho, 1 kilo 2.939. Carne picada tenemos seleccionada a 3.429 el kilo. Se ve bien. Pescado, 2.700 el kilo. Filete merluza. Bife de chorizo estancia, 3.939 el kilo. Un vacío, 3.719 el kilo. Paleta 1.700 el kilo, de novillito. Acá tenemos un roast beef, 2.389,90 el kilo. Matambre, 3.329,90. Matambrito. Tenemos asado de bife a 3.429 también. Para hacer milanesas, 3.719. Acá tenemos chorizos frescos. Estos así a 2.639 el kilo. Y ya tenemos morcillas a 790, no, 1.619,90 el kilo. Ya te vienen los packs preparados acá. Costeleta de cerdo, costillito de cerdo, 2.049. Vale. Mondiola de cerdo. Mondiola de cerdo a 3.099,90 el kilo. Este sale 3.558,69. Pesa 1 kilo 148, ¿no? Está bien, está bien. Cordero congelado, 2.200 el kilo. 7.000 este pedazo de cordero entero. Costilla. Unas Coca-Colas chicas. 0. 6x5 de ofertas. Cerveza. Una Budweiser. 1.063 la lata. Una Corona 800. Esta Corona 593. Acá tenemos la broma de 1 litro 700. Y estas de litro también. La nueva Quilmes IPA. No la probé nunca. Un fideo, ya tallarines tenemos. Integrales 997. Matarazo. Estos al huevo 700. Tenemos otras marcas también. 766. Espagueti 804. Las harinas 400 leudante. Triple cero 316. Arroz, este que no se pasa nunca, 1.396,50. Snacks 619. Vamos a las Lay's, que son las más conocidas, clásicas. 1.117 de 85 gramos, 1.500 de 340 gramos. ¿Cuánto está un Fernet Branca acá? A ver, veamos. Este, de litro, 4.620.
Interesante, ¿eh? ¿Cómo puede ser que esté más barato acá que en el país donde se fabrica, en Italia? Explíquenmelo, no sé. ¿Que compran más cantidad acá? No lo sé. Díganme ustedes, sí. Productos que son italianos. Mira, por ejemplo, el Campari. ¿Cuánto está? 3.182 pesos, que sería 3 euros. Más o menos. Martini no me dice acá. Sí, Martini 1.744. 1,74 aproximadamente. Y acá tenemos otro. Este es el amargo nuestro, amargo obrero, 844 pesos. Este lo probé, lo recomiendo, está bueno. Chinar, por supuesto, 2.569, este también. También lo probé, está bueno. Tenemos el Aperol. Para hacer el Aperol Spritz a 3.332 pesos argentinos, que sería más o menos 3 euros con 30, 3 euros y algo, 3 euros. No sé cuánto está allá ahora, no me acuerdo. ¿Qué tipo de golosina tenemos? Alfajores, mirá. Estos 1.306. Rodecias 202. Acá tenemos los productos. Vamos a ver cuánto sale toda la compra. Bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció, qué les parecen los precios acá. Si está barato, yo creo que está muy barato para el turista acá, muy barato para el turismo. A el que puede, venga a hacer turismo acá, que espero que les haya gustado, porque más que nada para tener una referencia. A mí me resultó muy chocante ver estos precios. En comparación a Europa, nada que ver, obviamente. Pero bueno, así están las cosas. Ya estamos en casa. Quería decirles que la compra, más o menos para una semana, nos salió 27.122 pesos y trajimos bastante carne y todo. Lo que quiere decir que lo que gastábamos en Italia, que eran aproximadamente unos 50-60 euros por semana, vendría a ser la mitad, un poco más, poco menos, la mitad de lo que gastábamos allá es lo que gastamos acá, en euros, suponiendo que son 27 euros, ¿no? Que estamos a 1000 el cambio, que está a 1000 pesos, 1 euro, al día de hoy, más o menos, 27.000 pesos serían 27 euros. La mitad estaríamos gastando en comida para 2 personas por una semana. Y eso, trajimos bastante carne. Eso sí, la carne está mucho más barata que en Italia, por supuesto. Allá no hay buena carne y la carne que tienen la importan, así que por eso es bastante cara. Pero bueno, sabemos cómo es la situación de Argentina, por eso está todo mucho más económico. Sí está mucho más caro para la gente que cobra en pesos en este país. Los sueldos, aumentaron los precios de las cosas, pero los sueldos no aumentan al ritmo de lo que aumenta el dólar o la inflación en sí. Pero bueno, yo quería mostrarles más o menos lo que cuesta ir al supermercado, lo que cuestan las cosas en el supermercado acá en Argentina, en un supermercado que digamos que es uno de los más económicos, porque es una cadena, como les dije, una cadena nacional, no es internacional, como por ejemplo puede ser Carrefour o Jumbo o Disco. Esta es una cadena nacional. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que lo compartan. Ya estamos cerca de llegar a los 1000, pero nos faltan 120 suscriptores. Así que vamos, si vos estás viendo y no te suscribiste todavía, dale like, compartilo, suscríbete, que ya llegamos, casi que llegamos a los 1000. Y bueno, haremos un festejo cuando lleguemos a los 1000. Y les quiero agradecer a todos los que me siguen, los que siempre me apoyan, los que siempre me escriben, me saludan. Y bueno, voy a seguir haciendo más videos para todos ustedes, así que nos vemos en el próximo. Chao.